Bueno chicos, para el día de hoy vamos a trabajar con el tema de los elementos básicos de la comunicación visual. Es decir, toda la imagen tiene unos elementos básicos. La imagen digital tiene unos adicionales, pero como estamos solamente en la entrada, solamente en el ingreso, solamente en la primera parte de de la, de la parte gráfica, vamos a hablar de esos elementos básicos, de esos elementos generales que hacen parte de todo lo que es lo visual, es decir, la fotografía, la arquitectura, todos. Cuidado, esperen un momentico, chicos. Todos esos elementos que hacen parte o todos esos campos que utilicen lo visual van a utilizar estos mismos 10 elementos básicos. Es decir, son elementos, como su nombre lo indica, básicos y los vamos a encontrar en cualquier imagen. Hacia donde tú voltees a mirar en estos momentos, vas a encontrar esos 10 elementos. Es decir, no hay imagen que no tenga estos 10 elementos. Son los elementos mínimos que desde toda la historia del estudio de la imagen se han concebido como los esenciales. Chicos, recuerden que si tienen alguna pregunta en cualquier momento la pueden hacer y la hacen simplemente abriendo el micrófono y diciendo, profe, no, para poder darle paso a, al que necesite hacer la pregunta. Bueno, esos elementos visuales son diferentes a los materiales del medio. Es decir, si tú volteas a mirar hacia la pared, hacia el escritorio, hacia la biblioteca que esté enfrente tuyo, esos elementos están hechos de madera, de yeso, de plástico, pero todos esos elementos van a conformar unas formas, ¿cierto? Entonces tendrás una pared o un escritorio cuadrado, de pronto un switch rectangular, de pronto tienes por ahí un cojín que es redondo, de pronto tienes cosas que son triangulares. Es decir, esas formas que tú ves no son los materiales del medio. Los materiales normalmente adoptan las formas de los elementos visuales, porque solamente a través de esos elementos visuales es que podemos ver esos materiales del medio. Entonces, cuando hablamos de elementos visuales, no estamos hablando de los materiales, estamos hablando de lo que vemos. Y nosotros básicamente en todo lo que vemos, vemos 10 cosas fundamentales. Y esas 10 cosas van a ser el principio de toda la comunicación visual. Cuando nosotros comprendemos estos 10 elementos, los podemos utilizar de una manera más efectiva, más eficiente en el proceso de comunicación. El primer elemento es el punto, al punto le sigue la línea, luego la línea da nacimiento al contorno. Miren que si vemos aquí estos tres elementos, el punto es por donde arranca todo. Cuando tú vas a escribir, cuando vas a hacer algo en tu pantalla, en tu computadora, siempre arrancas con un clic o con un punto y empiezas a hacer un trazo, una línea. Pero esa línea normalmente tiene una forma que al unirse se vuelve un contorno. Cuando tenemos los elementos dentro de un espacio, esos elementos los organizamos de una manera y eso es la dirección. Luego está el tono y el color, que es lo que nos permite, el tono nos permite ver y el color como un elemento estético. La textura como un elemento visual que un elemento táctil que por su uso se ha vuelto visual. La dimensión que tiene que ver con lo plano, pero también con lo profundo. La escala que tiene que ver con el tamaño y el movimiento que tiene que ver con si percibimos o asumimos que dentro de la imagen hay movimiento o si es estática. Incluso imágenes que estando estáticas nos sugieren movimiento. Entonces vamos a ir viendo cada uno de ellos. Eh, Ninguno es más importante, bueno, no mentira, si hay uno que es fundamental, el más importante de todos. ¿Cuál creen ustedes de esos 10 que puede ser el más importante de todos? ¿Cuál es el? El punto, No,
El punto no es el más importante de todos. Para tú poder, Dirección. no, para tú poder ver el La, punto o ver la la dirección. dirección, para tú poder ver el Movimiento. punto o la dirección, ¿qué necesitas? ¿Qué necesitas? El contorno. Dimensión. El No, color, Exacto. no, Movimiento. no. La Línea. línea. La dimensión. El Dimensión. tono. El tono o la luz. Miren, si no hay luz, ustedes no pueden ver nada. Apaguen todas las luces, cierren todas las, mejor dicho, métanse en un cuarto oscuro. Pueden haber tonos, puede haber puntos, pueden haber dirección, puede haber color, pero si no hay luz, no se puede ver nada. Entonces, el tono es el único que es el más importante. Los demás están supeditados, dependen del tono o la luz. Entonces, digamos que en las categorías, todos los demás son igual de importantes, pero el tono va a tener un principio fundamental. Vamos a ir hablando de cada uno de ellos y vamos a ir viéndolos en su función. El punto es el primer elemento porque es por donde empezamos. Sin embargo, ya dijimos, más importante que el punto es la luz, porque si no hay luz no lo puedo ver. Entonces, pero ahora, si hay luz pero no hay nada, pues tampoco veo nada. Entonces el punto es como el primero después de la luz. Por eso se llama la unidad más simple e indivisible. Es el principio, es por donde empieza todo. Ahora, en términos de la comunicación, el punto es aquello que llama la atención del ojo humano. Entonces ya visualmente, ya el punto en términos del diseño no solamente se utiliza como el principio del dibujo, sino como un elemento que va a llamar la atención sobre algo. Ya regreso sobre esta diapositiva. Miren que si yo coloco esta diapositiva y la cambio, mira que tu ojo va inmediatamente a irse hacia donde está el punto. ¿Por qué? Porque el punto ejerce esa atracción sobre el ojo. Entonces, en términos del diseño de la comunicación, generalmente colocamos puntos visuales donde queremos llamar la atención. Típico de un flyer donde todo está en colores suaves, pero colocamos un color cálido y resaltamos algo en una esquina. Eso es un punto visual, eso que nos llama la atención sobre algo. Los puntos se pueden utilizar para indicar medida. Mira que si coloco estos dos puntos, tu ojo automáticamente empieza a pensar en una medida. ¿Ustedes qué ven aquí? ¿Qué ven aquí donde estoy señalando con el puntero láser? Círculo. Un círculo. Ahora, la pregunta es, ¿realmente ahí hay un círculo? No, son puntos que Muchos. hacen ver que es como si fuera un círculo. Exactamente. ¿Por qué? Porque los seres humanos tenemos la tendencia a completar la información. Entonces, los puntos incluso me pueden indicar una forma sin que exista la forma como tal. Lo primero que uno se tienta es decir, ve un círculo. No, realmente no hay un círculo. Hay una cantidad de puntos que hacen que perciba un círculo. Entonces, ¿por qué? Porque entre ellos se conectan visualmente, por eso vemos una distancia, por eso vemos un recorrido, por eso incluso hay imágenes como el puntillismo que simplemente a partir de puntos percibimos formas, ¿cierto? Tan sencillas como este elefante o tan complejas como este dibujo que es hecho solamente a partir de punticos. Pero a partir de esos punticos podemos generar un aspecto visual con más sombras, con más oscuridad o con más iluminación o con más claridad, dependiendo de la distancia que haya entre ellos. Ahora, así como vimos acá, perdón, aquí que los puntos visualmente se unen, así no estén completamente unidos, la diferencia con la línea es que la línea es simplemente una
cantidad de puntos tan próximos, tan pegados, tan juntos, que no los puedo diferenciar, De hecho, se define la línea como un punto en movimiento, como la historia del movimiento de un punto. Piensa en tu lápiz o en tu lapicero, cuando tú pones el punto y empiezas a trazarla, tú normalmente ese flujo continuo de tinta hace que se genere una línea. Lo que está generando es una cantidad de puntos tan próximos que no se pueden diferenciar. La línea, a diferencia del punto, la diferencia es que no es estática, es que genera o habla de un movimiento. Pues digamos que como elemento básico, como elemento primigenio de la imagen, es el elemento visual por excelencia del boceto. Entonces, un boceto, por ejemplo, este es no sé, el boceto de un colibrí o el boceto de una persona, o puede ser un poco más rigurosa, más llevada hacia el orden de la maqueta, donde hay unas líneas, unos ángulos muy bien definidos. En el boceto es más libre, en la maqueta o en el dibujo ya tipo prototipo ya es mucho más rigurosa. Ahora, la unión de las líneas generalmente me generan contornos. Es decir, cuando yo tengo una línea que la cierro, me va a generar contornos. Esos contornos básicamente existen tres contornos. Son los contornos con los cuales los seres humanos nos sentimos identificados. Y a partir de la conjunción de esos contornos, a partir de combinar esos contornos, es que damos nacimiento a todas las demás formas. Por ejemplo, si yo veo acá, esto es un contorno ovalado con un contorno triangular, ¿cierto? Que básicamente el óvalo nace del círculo, por ejemplo, este que es un semicírculo, pero con una línea cuadrada. Entonces, esos tres contornos, la unión de esos tres contornos, me van a dar nacimiento a todos los demás elementos, a todos los demás contornos que existen. Ahora, aquí empieza a jugar un papel fundamental el tema de la psicología visual. La psicología visual la vamos a ver en diferentes estadios, en diferentes momentos, y aquí ya empieza a jugar un papel importante la psicología. Quiero que le presten mucha atención a esta parte de la explicación porque a ustedes como estudiantes de diseño les va a servir una cantidad entender cómo penetrar la mente de su consumidor para llegarle de una manera más eficiente. Ahora, dentro de la psicología hay, digamos, tendencias. Hay tendencias, o sea, la mayoría de la gente marca esta tendencia, pero no funciona para todo el mundo. Es decir, se parte de unos estereotipos, pero esos estereotipos pueden cambiar en función de la cultura, en función del desarrollo histórico, en función de muchas cosas. Yo voy a hablar aquí de elementos generales, de principios generales, muy generales del diseño y de cómo funcionan para una cultura occidental, latinoamericana, ni siquiera europea, sino latinoamericana. Entonces, los tres contornos van a marcarnos significados por asociación o adscripción arbitraria de manera diferente. Por asociación es porque nuestro cerebro asocia con algo que se parece y le da significado a ese algo que se parece. La adscripción es cuando yo como comunidad decido darle un significado a ese símbolo o a ese contorno. Por ejemplo, las normas de tránsito. Sabemos que estas normas de tránsito en triangulitos son precaución. Estas en círculo son peligro. Y estas en cuadrados son informativas. Eso es adscripción, porque dentro de las normas de tránsito le hemos dado ese significado. Sin embargo, por asociación, por ejemplo, lo circular. Hay algunos elementos circulares en nuestro entorno. El sol
la Tierra. Entonces, esa relación que tiene nuestro cerebro con el Sol y con la Tierra nos da una sensación de vida, de bienestar, de toda una cantidad de elementos. Entonces, esto que les voy a decir a continuación, que tiene que ver con el contorno, con el color, con la dirección, tiene que ver con esa psicología que se ha ido construyendo a lo largo de los años y se ha ido construyendo y que puede cambiar de una cultura a otra. El cuadrado está relacionado con la torpeza. Ojo que la torpeza, ser torpe, no significa estar mal. Torpeza es cuando hay cosas demasiado angulares, es decir, el círculo requiere cierta dedicación. Lo angular, lo recto, es una cuestión torpe, brusca más bien, más que torpeza es brusquedad. Pero lo cuadrado también está relacionado con la honestidad, porque siempre, y miren que siempre un dicho muy común entre los viejos que dice las cartas sobre la mesa. Cartas, mesa, todo tiene una relación con lo cuadrado. Profe, yo tengo una mesa circular. Sí, pero generalmente cuando pensamos en la honestidad, pensamos en lo cuadrado. Por eso los libros, los periódicos, desde mucho antes se vienen diseñando desde lo cuadrado. O puede ser que ese formato cuadrado del papel nos haya llevado a que históricamente lo relacionemos con la verdad. La rectitud, el esmero, la rectitud, siempre todo plano, ¿cierto? Y lo plano generalmente tiene una relación con lo cuadrado. De hecho, cuando se creía que la Tierra era plana, era porque tenía unos bordes, bueno, pero puede ser plano un círculo. No, la Tierra plana era una cosa cuadrada. Entonces, lo cuadrado está muy ligado a ese tipo de elementos. Por eso cuando nosotros utilicemos un tipo de letra, por ejemplo, la letra Times, que es muy recta, que tiene la basecita, las serifas, que eso lo vamos a ver más adelante, son letras que están muy relacionadas con eso horizontal y eso vertical, con eso cuadrado. Una letra como la Comic, que es una letrica más inclinada, que es una letrica más como flexible, ya no está pensada para documentos tan serios. Entonces, si tú estás como diseñador y estás diseñando para un grupo de ejecutivos, pues uno de los elementos que tendrías que pensar es, pero este grupo de ejecutivos, ¿para qué quieren este diseño? ¿Para un elemento de recreación o para un elemento de informe de gestión? De informe de gestión. Entonces esa vaina sí tiene que ir cuadrada, sí tiene que ir con letras esquemáticas. No, porque vamos a hacer la jornada de relax y de diversión. Bueno, entonces metámosle algo con puntas redondeadas o de otra manera. Entonces lo cuadrado va a estar referido a esa parte de honestidad, de transparencia, de que todo está recto porque es esquemático. El triángulo, el triángulo está relacionado con el tema del conflicto, de la tensión, de la acción. Es decir, lo triangular, y miren que siempre, por ejemplo, las heráldicas, los escudos de armas de cualquier reino, de cualquier país, siempre son dos espadas o dos fusiles o dos leones inclinados, siempre generando esas diagonales, esas diagonales. ¿Por qué esas diagonales? Porque siempre este encuentro nos genera conflicto, nos genera tensión. Ahora, eso no necesariamente quiere decir que lo que hagamos de manera triangular va a ser peligroso, pero sí busca llamar la atención y busca generar una acción, busca generar conflicto. ¿Por qué? Porque los seres humanos somos verticales y horizontales. De hecho, para nosotros el equilibrio siempre consiste en pararnos como Cristo, ¿cierto? Con las manos abiertas. Pero si nosotros
levantamos una mano y bajamos la otra, empezamos como a irnos para un lado. O si nos paramos inclinados y sentimos que nos vamos a caer, y entonces eso nos genera cierta acción. Pero mientras estamos así, mientras estamos haciendo el equilibrio, estamos quietos, estamos parados. En cambio, el inclinarnos nos sugiere que tenemos que tener una acción. Visualmente, eso nos lleva a que, por ejemplo, si ustedes ven el fondo que yo tengo de pantalla, esas diagonales tienen un propósito. Y miren que las diagonales buscan que yo esté en el centro para llamar la atención a ustedes sobre mí, ¿cierto? En estas diagonales que están aquí. Y busca que no sea el fondo plano, el fondo normal, sino que sea un fondo que les ayude a centrar su atención. En un elemento comunicacional, en un producto comunicacional, en un producto en el que yo quiera destacar algo, por ejemplo, y quiero llamar y quiero decirle ven y compra, colócalo en diagonal. Puede que llame un poco más la atención. Lo circular está relacionado con la infinitud, ¿cierto? Porque el círculo nunca termina, pero también con la calidez y la protección. Y mira que eso es una cuestión simplemente por asociación. Tu primera casa, tu primera morada, donde tú fuiste concebido, era de un óvulo y un espermatozoide, los dos redonditos. Y se empieza a crear una célula que luego se va dividiendo. Luego tú te vas alargando, pero mientras tú te vas alargando, viviste en un vientre que en términos generales era ovaladito, redondito, ¿cierto? Entonces tú tienes una relación con que el círculo te genera protección. Perdón, ¿alguien va a preguntar algo? ¿Prendieron un micrófono? Hola. Bueno, ok. Listo. Entonces, esa relación con lo redondito, con la protección, está íntimamente ligada con todo lo que vemos nosotros de manera circular, de manera redonda. La tierra, el sol, ya les decía, lo que nos genera vida generalmente es redondo. Generalmente es redondo. Cuando tú piensas en una gota de agua, tú piensas en algo que también es redondo y el agua es vida. Por eso, en términos comunicacionales, ustedes se van a dar cuenta que, por ejemplo, hoy en día en los supermercados, en esos letreros grandotes que colocan arriba, promoción de carnes, si por ejemplo vale 7.700, el 7 ya no lo hacen recto, ya no lo hacen recto, sino que buscan que sea redondeado, Fran, para que no vaya a generar esa tensión de lo recto, sino que sea redondeado. De hecho, se cree, y la psicología así lo confirma, que la gente está más dispuesta a pagar 8 que 7 o 9 que 7, porque el 9 o el 8 son más redonditos. Entonces, generalmente eso te va a ir a tu subconsciente y a estar más dispuesto a tener esa relación con lo redondito, con lo cálido, con que te genera más confianza el 8 que el 7. Entonces, esos son elementos que uno tiene que tener muy en cuenta a la hora de pensar qué pone, a la hora de pensar qué hace. Por eso los precios de 7.999 es para que la gente vea más el 999, vea más lo redondito y dice, sí, vale 8.000, pero lo importante no es ese 7 de arriba, sino lo redondito de los otros números. Esto que les acabo de explicar aquí del contorno lo vamos a ver en otros elementos y en otras dimensiones. Entonces, cuando tú estés pensando en tu diseño, ¿qué tipo de formas vas a utilizar dentro del diseño? ¿Qué buscas que el consumidor desarrolle a partir de lo que está viendo? ¿Cómo quieres ese logo? Mira que el logo de la Autónoma, si tú ves el logo de la Autónoma, generalmente busca las formas redondeadas porque quiere ser un elemento que te genere a ti
protección, que te sientas en tu casa. Si tú ves el logo de Univalle, el logo de Univalle es una U, pero es completamente recta, y una V que también es completamente recta. ¿Dónde se dan las protestas? ¿Dónde se dan las revueltas? O sea, son universidades más pensadas en el generar, no conflicto, no pelea, no guerra, pero sí en ser más propositivas en términos de la construcción del conocimiento. Yo no estoy diciendo que la autónoma no lo sea, pero la autónoma lo que busca es que a partir de conocimiento tú tengas un espacio de confianza, tú tengas un espacio donde te sientas a gusto, no donde entres en tensión, como sucede en otras universidades que son un poco más diagonales y un poco más rectas. La dirección, que está muy ligada a lo que acabamos de concebir del contorno, tiene que ver con la forma, cómo organizamos la información dentro de un producto comunicacional. Entonces, por ejemplo, aquí hay un producto comunicacional que es cuadrado, y miren que su organización, la organización de los elementos, cuando vamos a leer, leemos de manera horizontal o de manera vertical. Es decir, están relacionados con la forma que acabamos de definir los contornos. Pero la dirección, a diferencia del contorno, se refiere es en la organización de los elementos. Miren, por ejemplo, bueno, aquí digamos que está en la distancia y esto se hizo a propósito, pero miren que, por ejemplo, acá este what está en diagonal, está con una forma circular, porque este pedacito muy seguramente busca llamar más la atención. Y miren que lo primero que llama la atención es precisamente esto, porque rompe con ese esquema de lo horizontal y de lo vertical. Lo horizontal y lo vertical, pues como ya lo veíamos, hacen mucha referencia primaria de bienestar y maniobrabilidad del hombre, por lo que les decía, nosotros somos horizontales y verticales, siempre buscamos el equilibrio. Es una relación con nuestro entorno, con nuestro ser humano, que somos como la persignación, verticales y horizontales. Lo vertical y lo horizontal busca la estabilidad en lo visual, es decir, cuando yo veo esto horizontal y vertical, estoy dando una relación como a lo que veíamos del cuadrado, a la honestidad, a la rectitud, al esmero, en fin, a ese tipo de elementos. Lo diagonal, ay, aquí me quedó mal. Eso no es referencia directa a la idea de bienestar. Esta referencia directa a la idea de bienestar es de lo cuadrado. Pero lo diagonal es una formulación visual más provocadora, es más amenazador, más subversivo, pero subversivo no como la guerrilla de Colombia. Subversivo es que busca, es que te descentres, te salgas de tu esquema normal. Entonces, miren, por ejemplo, este cartel con estas diagonales, pues hace que sea mucho más impactante y que nos llame más la atención. Normalmente cuando vamos a leer algo cuadrado, algo horizontal y vertical, normal, lo vemos, pero cuando está algo en diagonal, entonces, pues puede que no movamos la cabeza, puede que no seamos exagerados, pero sí nuestro cerebro como que empieza a voltearse, y eso hace que llevemos el pensamiento del consumidor a otro estadio, a moverse, a que no se quede estático, a que no se quede con lo básico, sino a que asuma la información de otra manera. Por lo tanto, puede ser información que busque un mayor impacto. Entonces, generalmente lo diagonal se va a utilizar mucho en esos elementos comunicacionales de alto impacto. Lo circular o lo curvo, mejor, la dirección curva, el organizar los elementos en elementos curvos, por ejemplo, estos letreros, hace que nos llame más hacia la repetición, hacia el encuadre, hacia el calor, hacia la protección, hacia generarnos confianza. Recuerda que el círculo está asociado con tu idea de bienestar. Es decir,
la intención compositiva dirige un efecto y un significado final. La intención compositiva no es el mensaje, pero ayuda al mensaje. Hay un par de elementos fundamentales. Un par de elementos fundamentales en términos de la comunicación: el contenido y la forma. El contenido es lo que dice el producto, la forma es la manera como está organizada, la dirección se relaciona con esa forma. Y puede que el contenido diga una cosa, pero la forma ayuda a que ese contenido de pronto adquiera otro contexto. Por ejemplo, cuando tú estás en una pelea y tú le dices a alguien, usted es mucho marica, pero en una pelea, en un tono, un pedazo de marica, esa forma como lo dices es muy diferente a cuando tú estás con tus amigos, dices, uy, no, marica, mira cómo me fue. Ese marica en una forma agresiva suena a insulto, en una forma amigable suena a cercanía. Es el mismo contenido, es la misma palabra, son las mismas 6 letras conjugadas de la misma manera, pero la forma como lo digo es diferente. Lo mismo va a pasar en lo visual. En lo visual pasa exactamente lo mismo. Puede que el contenido sea el mismo, pero cómo lo organizo me va a dar una idea diferente, un significado diferente y va a hacer que la gente se acerque o se aleje del producto comunicacional de una u otra manera. Bueno, algunos elementos de organización y de cómo se pueden ir combinando esos elementos. Vemos que, por ejemplo, en el del Boca hay elementos muy horizontales, muy... ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, muy... sí, horizontales y verticales y con algo de diagonal en el fondo. O por ejemplo aquí que hay elementos muy horizontales, pero hay unos labios que los ponemos en diagonal porque queremos combinar esos dos conceptos, la honestidad, la rectitud, pero también generar una tensión, generar una acción, generar un pensamiento. O, por ejemplo, en este cartel en el cual vemos hay, eh, que hay elementos diagonales, ¿cierto? Algo circular, pero predomina lo diagonal, porque busco que la gente vaya, busco que la gente consuma ese producto, ¿cierto? Y por ejemplo, este del simposio, organizado de manera que lo tengo que leer de manera diagonal, elemento más publicitario, o algo que busco que vaya muy asociado con el cuidado del planeta. Bueno, el siguiente elemento básico de la imagen, es el tono. Ya les decía al comienzo, el tono es el principal elemento, de la comunicación visual, porque sin el tono no existe la capacidad visual. El tono es fundamental para poder ver. Ahora, es muy importante que entendamos que en esta clase, en este curso, en este momento, el tono se refiere a la luz. Estamos hablando de la luz. En otros contextos, puede que cuando estés en el programa, en Illustrator, en Photoshop, que estés en otro contexto o con otro profesor y te hablen del tono, te estén hablando del color. Es muy importante que aprendas a diferenciar el concepto y el contexto en el cual te están hablando. Generalmente, el tono, la tonalidad, se refiere a la cantidad de luz. Lo que pasa es que en algunas traducciones, color se traduce como tono y se le da esa connotación. Entonces, cuando estés en Photoshop, por ejemplo, te vas a dar cuenta que te hablan de tono saturación.
Ahí tono saturación está referido al color. Normalmente y desde el principio de la comunicación, desde lo visual, tono es igual a luz. Ahora, también lo podemos llamar iluminación, luz, brillo. Tiene cualquiera de esas acepciones. Por ahora, en esta clase vamos a hablar del tono como la cantidad de luz que recibe un objeto. Y miremoslo acá. Miremos acá cómo el tono hace que cambien ciertos elementos. Por ejemplo, estos cuadrados de la primera fila, el gris de adentro es exactamente el mismo. Sin embargo, acá se percibe un poco más oscuro por esta comparación visual que tiene del marco negro que está afuera. Acá, como hay un marco blanco, lo percibo más claro. Por eso el tono o la cantidad de luz o la cantidad de blanco y de negro va a afectar toda la información visual. El tono, recuerden que es el medio por el que distinguimos óptimamente la complicada información visual del entorno. La mayoría de los seres humanos, vemos. Sí, hay personas que son ciegas, que se desenvuelven muy bien en el entorno, sí, pero yo estoy hablando de la mayoría de los seres humanos. Los seres humanos necesitamos ver, reconocer la luz para poder identificar los objetos. De hecho, no sé si ustedes lo han escuchado, pero se cree que los perros ven en blanco y negro, ven puras sombras, ven luces, ven grises. Los perros no ven en color. Eso es lo que dicen los que saben. Y los perros se mueven y no se estrellan con los objetos porque lo único que necesitamos es ver los objetos. El color, y ya lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, me da una información estética del objeto. No es algo indispensable para la visión. Vemos siempre lo claro porque se superpone al oscuro. Cierre Alexandra, real que lo de los perros, no lo sé, pues eso es lo que dicen los veterinarios y los que lo han estudiado. Pero lo que sí es cierto es que, por ejemplo, tú ves una imagen a blanco y negro, que realmente no se llama imagen a blanco y negro, sino imagen en escala de grises, es decir, esa fotografía vieja, antigua en escala de grises, y tú reconoces todo. Que no ves, por ejemplo, una fotografía en escala de grises de un plato de comida delicioso, tú identificas ahí qué es la carne, qué es el arroz, qué son las tajadas, pero no vas a ver toda esa riqueza de colores, pero sí lo identificas. Es decir, el tono, la tonalidad de lo blanco y de lo negro, de los grises más bien, es indispensable para poder ver y reconocer la información del entorno. Entonces, uso el ejemplo de los perros porque si es cierto que los perros solamente ven en tonalidades de gris, pues es la clara muestra de que efectivamente ellos sí saben. Ahora, es muy posible que sí lo sea, que sí sea cierto. Los seres humanos en nuestros ojos tenemos dos elementos fundamentales que son los conos y los bastones. Los bastones, eso lo dicen los oftalmólogos, los conos son los que me permiten filtrar la información de los colores. Los bastones son los que me permiten ver las variaciones de luz. Entonces, cuando hay una distorsión en los conos, se da, por ejemplo, se me olvidó cómo se llama la enfermedad que confunde el verde y el rojo, daltonismo. Gracias, el daltonismo. Se da el daltonismo cuando hay una distorsión en los bastones, en los conos, perdón. Cuando hay una distorsión en los conos es cuando yo empiezo a no regular el iris para que se abra y se cierre ante las variaciones de luz.
Me imagino que los perros en su sistema ocular no tienen conos y solamente tienen bastones. Puede ser, puede ser. Bueno, la sensibilidad tonal es básica para la supervivencia, aceptamos la representación monocromática, es decir, no necesitamos del color para ver. Con solamente ver el tono, las variaciones de luz, es más que suficiente. Sin embargo, el color es una cuestión más estética, más asociada a la emocionalidad de la imagen. El color lo que ayuda es a reforzar esa sensación o esa emocionalidad que tiene la imagen. Por ejemplo, en una foto de un pastel, vuelvo al ejemplo de la comida. El pastel tú lo identificas, ves una foto a blanco y negro de un pastel o en la escala de grises de un pastel y entiendes que es un pastel. Pero cuando le metes el color al pastillaje, a la decoración, esa vaina como que se torna más rico, más llamativo, más eh, como de una mejor, como que te da una mayor afinidad con ese proceso. Entonces, no es que el color no sea importante, lo que pasa es que no es fundamental para lo visual. Lo fundamental para lo visual es solamente el tono. El color es más un elemento estético asociado a las emociones. Y el color va a estar configurado por tres elementos básicos: matiz, saturación y brillo. Ojo con estos tres elementos básicos porque cuando veamos el color digital vamos a ver que son 5 elementos. Estos tres más otros dos. En estos tres elementos siempre van a estar presentes en el color. El matiz es el que me habla del color mismo. Es el color como tal. Es lo que tradicionalmente llamamos el color. Es el amarillo, es el azul, rojo, negro, naranja, verde, zapote, azul sulfuroso, bueno, en fin. El color como tal. Y, y yo se los preguntaba en la clase pasada, ¿cuáles son los colores primarios? Bueno, volvamos a preguntar a ver si le pusieron atención a la clase pasada. ¿Cuáles son los colores primarios? O verde azul. No aprendió, no puso atención en clase. ¿Cuál es la respuesta Sí, correcta? puede ser. Profe, Blanco usted y dijo que los negro. colores, Amarillo. Magenta, naranja. Ni CMYK ni RGB. Ojo con eso. Que Los hay colores... dos Ajá, dale. ¿Qué hay dos? tipos de colores primarios, los aditivos y los sustractivos. Los aditivos Exactamente. son RGB y los sustractivos son el CMYK. Correcto, muy bien. Entonces, cuando les pregunten cuáles son los colores primarios, depende. Ah, ¿de qué depende? De según para lo que se use, si se va a usar para impresos o si se va a usar para pantallas. Aditivos para pantallas RGB, sustractivos para impresos CMYK. Se considera que hay tres matices esenciales o primarios. Entonces miren que esos tres matices esenciales o primarios van a depender de si son para los impresos o si son para las pantallas. Si son para los impresos es el cian, el magenta, el amarillo y el negro. Si son para las pantallas son el rojo, el verde y el azul. ¿Por qué son primarios? Porque si los configuramos desde la luz, ni el rojo, ni el verde, ni el azul se pueden conseguir a partir de la combinación de luces. Todos los demás colores en las luces se consiguen a partir de la combinación de luces. El amarillo, por ejemplo, el amarillo es una combinación de rojo y verde en las luces, en las luces. En los impresos sucede lo mismo. Hay tres colores, yo diría, bueno, hay 5 colores, yo diría que son 5, el sistema reconoce 4 y siempre nos enseñaron 3, el cian, el magenta y el amarillo. Esos tres colores al combinarlos me producen, cuando son tintas, ojo, cuando son tintas, me producen los otros colores. Entonces,
Siempre en las tintas había, si yo combino la tinta roja con la tinta amarilla, me da naranja. Si yo combino la tinta amarilla con la tinta azul, me da verde. La azul con la roja me da morado. Eh, en esa teoría o en esa práctica de los colores que vienen de las tintas, ni el negro ni el blanco se pueden conseguir con la combinación de los colores. Si tú mezclas todos los colores, acuérdate cuando estabas allá en preescolar que cogiste todas las plastilinas y las volviste una sola o que mezclaste todas las tintas. Te dio un color muy oscuro, un café, un gris oscuro, pero no te dio el negro, porque el negro no se puede conseguir y blanco pues menos, menos. Entonces, por eso, siempre que hablo de colores de tintas, para mí hay 5 colores de tintas: cian, magenta, amarillo, negro y blanco. En las impresoras llega hasta el negro, porque las impresoras todavía creen que el blanco lo da el papel. Pero si tú tienes un papel negro, imprime blanco. Trata de imprimir blanco en un papel negro. A ver si puedes. No puedes. Necesitas una tinta blanca. Por eso en las cajas de témperas, en las cajas de plastilinas, en las cajas de colores, se los dije la semana pasada, viene una tinta blanca, viene un color blanco, viene una barrita de plastilina blanca. ¿Por qué? O de plastilina negra, porque no se pueden conseguir a partir de la combinación de otros. Los colores primarios son esos que no se pueden lograr con la combinación de otros. Entonces los matices primarios van a depender desde donde se cree. Bueno, la rosa cromática luego la vemos. El brillo, miren que les decía hace un par de diapositivas, el tono se puede llamar brillo. Acá en el color, matiz, saturación y brillo. Hablamos del brillo o del tono o la tonalidad, es simplemente la cantidad de claridad o de oscuridad que tiene ese color. Tú tenías tu tarrito de tinta roja y querías un rojo más clarito, más rosadito. ¿Qué hacías? Le agregabas blanco. No, querías un rojo más oscuro, le agregabas negro. La cantidad de negro o de ausencia de negro en las tintas es lo que nos va a dar la variación tonal, la gradación tonal. Rojo más claro, rojo más oscuro, más claro o más oscuro. El brillo va de la luz a la oscuridad. En un televisor, por ejemplo, si tú entras a la configuración de tu televisor y entras a la parte de brillo y tú le quitas el brillo, todo se va a ir hacia lo oscuro. Ahora, si le pones todo el brillo, se va a ir hacia lo claro. De hecho, cuando estemos viendo la parte de color digital, vamos a ver que el prender todas las luces, cuando a ti te ponen todas las luces de frente, ¿qué percibes? El flash ese que se te reventó en la cara. Quedas con un blanco, ¿cierto? Porque todas las luces te dan el blanco. La ausencia de luz te da el negro. Eh, el brillo, el brillo no afecta el color como tal, afecta la visualización del color. La visualización del color. Coge cualquier elemento que tengas de color cerca. Por ejemplo, este elemento, si tú lo tienes aquí al frente de la pantalla, está recibiendo el color de la luz de la pantalla, está más iluminado. Pero si lo pongo debajo de mi computador o lo pongo atrás acá donde está la sombra, el color sigue siendo el mismo. Lo que pasa es que el brillo es diferente. Acá tiene más brillo, tiene más luz, acá tiene menos luz, porque está en una zona de mayor oscuridad. Eso es lo que se refiere el brillo. Entonces el brillo como tal no afecta el color. La saturación es la concentración del color en sí mismo. Es decir, ahí sí estamos afectando el color. La saturación es qué tanto color tiene de color mismo el objeto. Te lo pongo en un ejemplo muy sencillo. A los que son hinchas de un equipo de fútbol. Compraste tu camiseta de tu equipo de fútbol favorito, el Cali, el América, nuevecita. Eso es un rojo espectacular, un verde espectacular. Pero después de 15 partidos, de 15 lavadas, esa vaina fue perdiendo
el color, fue perdiendo la saturación, fue perdiendo la concentración del color mismo. Entonces la saturación habla de la cantidad, de la pureza del color con respecto al gris. Qué tan puro es el color, qué tan saturado está, qué tan vivaz es el color o qué tan degradado está ese color. Esos son los tres elementos básicos del color: brillo, saturación y matiz. Tres elementos esenciales. Mucho ojo porque ahora vamos a hacer repaso y todos esos elementos son los que voy a preguntar. Creo que este es como el sexto elemento. 2, 4, 5, 6. Este es como el séptimo elemento. La textura. Séptimo. Muy bien, gracias Isabela. La textura es el único elemento que no es visual. Sin embargo, a lo largo de la historia, la textura se nos volvió visual. Yo no sé si a ustedes les pasaba, acuérdense cuando iban a la casa de la tía solterona que tenía unas porcelanas divinas y usted tenía como 3 o 4 años. Y usted apenas iba a tocar algo, la mamá le decía, quieto. Ver y no tocar, por allá deben de estar ustedes recordando, se llama respetar. Ver y no tocar. Eso desde la época de Aristóteles existe, o sea, estoy hablando de hace más de 4.000 años. O sea, con 4.000 años de historia, un cerebro que se acostumbró a ver y no tocar, pues tuvo que desarrollar una percepción visual de lo que es la textura. Entonces la textura es el único elemento que por naturaleza no es visual, es táctil. O sea, tú tienes o tendrías que tocar la textura para saber qué es. Pero a lo largo de la historia de esa evolución del cerebro, de tener que adaptarnos a no tocar, pues esa textura se volvió visual. Miren, por ejemplo, aquí. Si yo les digo qué textura es esta, ¿qué textura podrían asumir ustedes que es esa textura que estoy proyectando? Como una pared, ¿Cómo? como una pared, pues carrasposa. Una pared, carrasposo. Toca tu pantalla y te vas a dar cuenta, rugosa, exacto, Dalia, rugosa, carrasposa, áspera. Toca la pantalla, esa vaina es normal, es lisa, sino que por lo visual, cada elemento, pues ya lo tenemos insertado en nuestra cabeza, que hay cosas que son lisas, que son suaves, otras que son carrasposas, que son ásperas, porque la textura nos ha llevado a evolucionar en esa experiencia sensitiva que hace que lo tengamos en la cabeza y no tanto en el tacto. En esa textura, el significado se basa más en lo que vemos que realmente en lo que sentimos. Si ustedes tocan cualquiera de estos elementos, pues van a tocar en la textura de su pantalla. Sin embargo, en su cabeza está que esa textura es rugosa o es lisa, dependiendo de lo que estén tocando. El octavo elemento es la escala. Si yo les pregunto, ¿la Universidad Autónoma es grande o es pequeña? Es grande. Con respecto a... Entonces, miren que ahí la escala, uno dice es grande, pero ¿por qué uno dice que la escala es... ¿Por qué la primera sensación es pensar que es grande? Si yo no tengo un elemento de comparación, es decir, si yo te digo la Universidad Autónoma en comparación a la Universidad del Valle, no, la Universidad Autónoma es pequeña, ¿cierto? Pero ¿por qué la primera idea es que es grande? Porque la escala tiene una sensación o una idea de la relación con nosotros mismos. Como yo no le puse elemento de comparación, tú dices es grande porque te imaginas tú allá en la Autónoma chiquitico y esa cantidad de edificios por todos lados. Pero si lo pongo en el contexto con algo, ya yo pienso que, no es tan grande, es más bien
pequeña o es mucho más grande de lo que me imaginé. Si te hubiera dicho la autónoma con respecto a una hormiga, ah no, esa vaina es gigante, porque la relación con la hormiga es, 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 eh, es mucho más dramática. Entonces la escala es esa capacidad que tienen los elementos para modificarse y definirse en términos de su tamaño. Solamente existe lo grande si hay algo con lo que yo lo compare que sea pequeño, porque eso grande puede pasar a ser pequeño con respecto al otro contexto, ¿cierto? Entonces, ¿qué tamaño es la autónoma? Grande, porque lo estoy comparando conmigo mismo. ¿Qué tamaño es la autónoma en comparación a la ciudad de Cali? Ah, no, esa vaina es pequeñita, porque Cali es gigante en comparación a la autónoma. La escala puede modificarse con la introducción de otro elemento. Es decir, aquí vemos el elefante y la hormiga. La hormiga aquí es grande porque casi que tiene la altura del elefante, ¿cierto? Sin embargo, el elefante sigue siendo más grande. Entonces aquí hay algo grande y pequeño. Pero aquí cuando introducimos otro elemento, ya hay algo mediano. Todo lo que vemos es cierto en el contexto de la escala, pero puede ser falso en la medición. Es decir, puede ser cierto, esto es grande con respecto a esta escala que estoy teniendo, pero falso en el contexto de la medición. Por ejemplo, miren este cuadrado. El cuadrado que está, ahí hay dos cuadrados, uno de afuera y uno adentro. Este siguiente cuadrado. Los dos cuadrados de adentro tienen el mismo tamaño. Tienen el mismo tamaño. Lo que pasa es que aquí este se puede percibir más grande porque su contexto es más pequeño. Aquí el cuadrado interno se percibe más pequeño porque su contexto, su cuadrado externo es mucho más grande. Por eso decimos que todo lo que vemos es cierto en el contexto de la escala y falso en el de la medición. Entonces decimos, este cuadrado interno es grande y este es pequeño. No, los dos miden exactamente lo mismo. Lo que pasa es que su contexto es diferente. Este es un contexto más pequeño, el contexto es el cuadrado externo y este es el cuadrado, también el cuadrado externo, entonces un contexto más grande. Eh, la escala, ya lo vimos, está establecida con la medida de nosotros mismos. Por eso, vuelvo y repito, cuando pregunté, ¿la autónoma es grande o pequeña? Me dijeron grande porque la comparamos con nosotros mismos. A manera de información y de dato curioso, de dato general, la escala viene desde los griegos y todo el diseño visual que establecen los griegos lo establecen a partir de una cuestión que se llamaba la sección áurea. La sección áurea consistía en que ellos tenían un elemento central. Entonces, si ustedes ven la arquitectura de los griegos, generalmente hay un cuadrado central y los otros van, lo que va hacia los lados, o van siendo similares o van siendo la mitad de la mitad de la mitad. Porque ellos básicamente lo que hacían era coger ese elemento central y duplicarlo o partirlo a la mitad e ir haciendo elementos que se fueran disminuyendo o que fueran aumentándolos a el doble. El siguiente elemento tiene que ver con la dimensión. Y la dimensión es algo muy simpático porque la dimensión, básicamente existen dos tipos de dimensiones. Sin embargo, en la realidad solamente existe la tridimensionalidad, no la bidimensionalidad. Lo que pasa es que la bidimensionalidad se crea o se gesta a partir de la aparición de la escritura y de la aparición de las pinturas, cuando el hombre, el ser humano, tiene esa necesidad de representar lo que ve y lo va grabando en las paredes de las cavernas, que lo va haciendo de manera muy plana. Ahí aparece la bidimensionalidad, lo alto y lo ancho. Sin embargo, los seres humanos que tienen el sistema ocular
bien, funcionando bien, puede que tengamos alguna disminución visual, pero generalmente todos vemos en tercera dimensión, es decir, vemos lo alto, vemos lo ancho, pero también vemos lo profundo. Vemos lo profundo. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene una visión biocular, es decir, con dos ojos, y estereocópica, es decir, vemos con los dos ojos. Haz un ejercicio muy sencillo. Ahorita que estés en Semana Santa, tápate un ojo el domingo de Ramos. Haz ese propósito, tápate un ojito el domingo de Ramos y no te lo destapes hasta el domingo de Resurrección. Te vas a dar cuenta que el domingo de Resurrección has perdido la dimensionalidad. Si vas a coger un objeto que está lejos de ti, ya no vas a tener la capacidad de cogerlo. ¿Por qué? Porque nosotros vemos lo profundo porque tenemos los dos ojos. Cuando perdemos un ojo, por eso a la gente que le falta un ojo no le dan licencia de conducción, porque pierde la capacidad de la distancia. Si te lo tapas ahora, no va a pasar nada. De aquí a la noche tu cerebro todavía recuerda dónde están los objetos cerca de tu espacio. Todavía tiene el recuerdo y todavía funciona con el recuerdo. Pero en una semana has perdido esa capacidad de recuerdo y vas a perder la capacidad de ver lo profundo. Entonces ahí pasas a una bidimensionalidad, porque todo lo vas a ver absolutamente plano. Si a ti es de los que te pasa que tú ves que van dos carros y dices, uy, ya se van a estrellar, pero pasa uno por detrás del otro, es porque tienes problemas en tu biocularidad, es decir, en tener esa visión de los dos ángulos. La dimensión entonces se va a referir a esa capacidad de ver la profundidad y de generar la profundidad en lo plano. Miren, por ejemplo, aquí estamos en un elemento bidimensional, pero si agregamos unas líneas diagonales, vemos la tridimensionalidad. Así siga siendo absolutamente plano. Esta cara, por ejemplo, de este cubo, nos parece que tiene una profundidad, pero mira que está en tu pantalla y tu pantalla es absolutamente plana, ¿cierto? La imagen donde yo estoy en un primer plano, atrás está la universidad y entonces pareciera que hubiera una profundidad y esos edificios que están allá a lo lejos están, pero tú lo estás viendo en tu pantalla absolutamente plana. Entonces la dimensión tiene esa capacidad de poder representar la profundidad. Y el último elemento es un elemento muy simpático que es el del movimiento. Y es muy simpático porque, profe, es que no todas las imágenes están en movimiento. No, y la mayoría de las imágenes son estáticas. Pero así como en la dimensión, el movimiento, como la dimensión y la textura, el movimiento puede ser una simulación y utilizamos elementos para simularlo. Entonces, por ejemplo, el jugador de básquet que está ya con la bola así, que está sobre el aro, que está como en esta acción, parece que fuera un movimiento. O el carro que está enfocado y todo el fondo está desenfocado, parece que fuera a una alta velocidad. O ese dibujito que le ponemos tres lineecitas y que lo ponemos como inclinado y le ponemos las tres lineecitas aquí, nos da esa percepción o el cerebro, así como el círculo que vieron con los puntos, cree que está en movimiento o asume que es una representación del movimiento. Ahora, el estar estático, el estar en esta posición, también eso es movimiento. La quietud es el movimiento cero, es el movimiento cero. Entonces, todos estos 10 elementos son los componentes irreductibles de los medios visuales. Color, tono, textura, dimensión, movimiento. Esos 10 elementos es lo que siempre vemos en un concepto. Si, por ejemplo, enfócate en la imagen en mi pantalla, en la proyección que yo estoy haciendo.
Tú ves líneas, por ejemplo, aquí en el logo de la autónoma es como un punto visual, hay líneas, hay contornos, hay dirección porque te está marcando una dirección, hay tono, hay zonas de claridad, hay zonas de oscuridad, hay color, hay dimensión, hay movimiento, hay textura, están todos los elementos. En eso visual están esos 10 elementos. En la primera clase yo les decía, vamos a hablar de imagen y por lo tanto para nosotros la imagen es un elemento esencial. Ahora, no es que sea mejor que los demás elementos, simplemente como estamos en una clase que está fundamentada en lo gráfico, en la imagen, pues sí hablamos de un elemento fundamental. Sin embargo, la imagen tiene una particularidad y es que la imagen es mucho más global que el lenguaje, por ejemplo. Y les ponía el ejemplo. Tú, digamos que te raptan y te sueltan en la mitad de un país donde tú no hablas el idioma de ese país. Pensemos que tú no hablas chino o ruso. Yo sé que ustedes todos hablan chino y ruso, pero que te sueltan en la mitad de China con un hambre bien berraca. ¿Qué haces? Tú haces señas que tienes hambre o muestras una foto de un plato de comida y así no hables ese idioma, a través de imágenes, de gestos, de señas, te haces entender. El lenguaje separa, nacionaliza, es decir, es de una región. Lo visual atempera, es decir, globaliza. El lenguaje es complejo, es difícil, hay que aprenderlo. Lo visual es mucho más rápido, es una comunicación mucho más fluida. La carita feliz significa en japonés, en coreano, en mandarín, lo mismo que en español. Es una carita feliz. Lo visual es un lenguaje que no representa barreras ni fronteras. Bueno, chicos, ¿preguntas hasta aquí? Hola, profe, qué pena. Profe, es Dale. que se me fue el internet un momento durante la explicación. Esta clase queda grabada, ¿verdad? Sí, señor. Pero si quieres, Ah, me bueno. dices dónde te quedaste, cuáles eran los 10 elementos básicos y volvemos a empezar. No, mentira. Sí, sí, No, queda mentira, grabada. tampoco, tampoco. Listo, profe, Queda muchas gracias. grabada y la subo hoy por la tarde. Creo que se me olvidó subirla de la vez pasada, entonces hoy en la tarde subo las dos. Bueno, Listo, listo, chicos, gracias. yo sí les tengo varias preguntas y ojo porque son las preguntas típicas que salen en el examen. Típicas preguntas. ¿Cuáles son los elementos básicos de la imagen? ¿Quién levanta la mano y quién responde? Nicole tiene la mano levantada. Nicole Espinosa. Sí, profe, no, es que era para, yo te había levantado la mano hace rato, Ah, pero era porque, era porque yo me había comunicado con con Uso. lo de USU y apenas me estaban solucionando lo del Citrix. Entonces, pues era por eso que te iba a comentar que pues el inicio de la clase no me había podido conectar porque apenas me estaba solucionando es el señor Arley, creo que se llama Ajá. el señor que he llamado, entonces por eso Ok, eh, bien, no hay estoy problema. levantando. Bueno, entonces, Nicole, ya que estás hablando, ¿cuáles son los 10 elementos básicos de la imagen? De la imagen. Eh, tenemos- ¿No, Nicole? Bueno, ya vamos viendo quién va perdiendo el parcial. Farid Teram, tiene la mano levantada. Eh, Dale. sí. Punto, línea, contorno, dirección, tono, color, textura, dimensión. Digo, repetí dimensión, ¿cierto o no? ¿Cómo? Dimensión, escalas y movimiento. Muy bien, muy bien, muy bien, Farid. Vamos viendo quién va ganando el parcial. Bueno, Ava le aplaudí todo. Bueno, Ava, ya que aplaudiste, Ava, ¿cuáles son los 3 elementos que constituyen el color?
La matiz, el brillo y la saturación. Háblame de cada uno de ellos. ¿Qué es matiz, qué es saturación y qué es brillo? Pues lo que entendí es que la matiz en sí es el color mismo, Sí. que el brillo va desde la luz a la oscuridad y que la saturación es como con el color, la pureza del color. La pureza del color, la concentración del color mismo. Muy bien. ¿Cuál es el principal elemento de lo visual? Nicole, Isabela Chapal. El tono, profesor. ¿Cómo? El tono, ¿Por qué el tono, Isabela? porque el tono es, podría decir que es la luz, entonces cuando una imagen no tiene luz no se podría ver ni la línea, ni el punto, ni todos los otros elementos. Ajá, muy bien, muy bien. Listo. ¿Quién me habla de qué es la dimensión? Nicole. Ahora sí, Nicole. Profe, pues la dimensión es la profundidad de lo que estamos observando en el momento. Ajá. ¿Y cuáles dimensiones existen? Eh, La dimensión desconocida. Recuerda, la bidimensional y la tridimensional. sí, sí. Ajá. Bueno, muy bien. ¿Quién me habla de los contornos? ¿Qué son los contornos? Yo, profe, Dale. pues que hay tres tipos, ¿sí? Ajá. Cuadrado, circular y triangular. Ok. ¿Y qué significa? Dame uno de los significados. Pues lo que te entendí fue que el triangular genera como intensidad de Ajá. algo, circular genera como protección Sí. y lo cuadrado es como, no sé, como rectitud, como sí, como rectitud. Listo. Bueno, muy bien, José. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿quién me explica la diferencia entre la dirección y el contorno? ¿Puede repetirla, profe? Qué pena. Dirección y contorno. Hablamos de dos elementos que parecían muy similares. Dirección y contorno. ¿Cuál es la diferencia entre dirección y contorno? ¿A qué se refiere la dirección? ¿Nadie? Bueno, recuerden que los contornos hablan de las formas que hay dentro del producto comunicacional. La dirección se refiere a cómo organizamos los elementos dentro de ese producto comunicacional. Podemos organizarlos de manera diagonal, de manera circular o de manera vertical y horizontal. Chicos, todo esto son típicas preguntas de parcial. Son típicas preguntas de parcial. Ahí les di por lo menos 7, 8 preguntas que van a salir en el parcial 1 y en el parcial final. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Profe, Señor, ¿podrías volver a repetir la diferencia entre... el contorno, el contorno son las formas, son los objetos, es lo que está dentro del producto comunicacional. La dirección es cómo organizo esos objetos. Entonces, por ejemplo, yo tengo un cuadrado de texto. Ese cuadrado de texto está dentro de un cuadrado. Ese es un contorno cuadrado. Tengo una foto que la recorté en circular, como las foticos que hay aquí en la pantalla, que todas son circulares. Ese es un contorno circular. Ahora,
ese círculo, ese cuadrado, ¿cómo los organizo? Si organizo uno al lado del otro, es decir, en horizontal, estoy dando una organización horizontal. Ahora, si coloco la, el texto acá y la foto acá, los estoy organizando de manera diagonal. Eso es la dirección. El contorno es la forma de cada uno de estos objetos. La dirección es cómo organizo esos objetos dentro del espacio del producto comunicacional. Sí, sí, aclaré tu duda. Sí, profe, gracias. Bueno, chicos, para la próxima semana, lunes, ay no, denme un segundito, yo mando a callar a mis perritas. Eh, la próxima semana vamos a trabajar con el tema de los formatos gráficos digitales. Ya hice una distribución, ya en 5 minutos la publico. Entonces, el primero de marzo, el primero de marzo exponen Karen Viviana Ayala, Valentina Betancourt, Isabela Chapal, Lauren Charri, María Camila Cuenca, Nicole Espinosa, Ava Fernández, Alejandra Giraldo, Daniel Granados, José Daniel Grueso, Nicole Hernández y Dalia Hurtado. Vamos a hablar del concepto de formato gráfico digital o de formato digital. Entonces vamos a empezar por formatos muy comunes. A cada uno le he asignado un formato o un grupo de formatos que son muy similares. Aquí hay algunos enlaces, todo esto está de Wikipedia, pero quiero que indaguen un poco más sobre qué es, para qué se usa y cuál es su historia, cuándo nació, cómo se desarrolló, si hoy en día todavía se utiliza, en qué tipo de productos se utiliza. Entonces, ahí están los elementos. Cada exposición máximo de 5 minutos. A los 5 minutos te corto. Más que una exposición calificable de que vas a sacar cero, de que te pongas nervioso, es un elemento para que hagamos la clase compartida, para que no sea solamente Diego el que hable. El 8 de marzo van a exponer el resto. Juan Fernando Luna, Santiago Mendoza, Geraldine Mosquera, Juan David Mosquera, Rosmaile Alejandra Ramírez, Juan David Rendón, Luis Alejandro Rivera, Santiago Rodríguez, Alexandra Rodríguez, Farid Terán y Daniel Uribe. Exponen el 8 de marzo los otros temas que están allí. Vuelvo y les repito, ya esta lista en 5 minutos se las comparto para que ustedes la puedan consultar cuál es su tema. 5 minutos, ustedes deciden si lo hacen solamente hablado, si utilizan un soporte. Tengan en cuenta, chicos, que ustedes son estudiantes de diseño, que están en una clase de gráfica digital y que por lo tanto la ayuda audiovisual, la ayuda que utilicen debe ser muy visual, muy visual. Vamos a... Denme un segundo que se me perdió aquí una ventana. Bueno, para ir cerrando, chicos, voy a hacer llamadito rápido a lista para ver quién no está conectado. Profe, y eso que Señor. nosotros tenemos que exponer es individual de cada uno. Sí, señor. Sí, Y otra señor. pregunta, esa la sube Sí, ya en la el subo modo en virtual, el... ¿no? Sí, 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 sí.
Ya Vale, gracias. no alcancé a subirla antes de clase, pero ya en contados instantes, apenas termine, ahí mismo la subo. Epa. Karen Ayala, Aquí, Valentina Betancourt, Presente. Isabela Chapal, Presente. Lauren Charri, Presente. María Camila Cuenca, presente, Nicole Espinosa, Presente. Ava Fernández, Presente. Alejandra Giraldo, Presente, profe. Daniel Granados, Presente. José Daniel Grueso, Presente. Nicole Hernández, presente, Dalia Hurtado, Presente. Juan Fernando Hidalgo, Presente. Santiago Mendoza, Presente. Geraldine Mosquera, Presente. Juan David Mosquera, Presente. Rosmaile Alejandra Ramírez, presente, Juan David Rendón, Juan David Rendón, ¿está o no está? Luis Alejandro Rivera, Presente. Santiago Rodríguez, Presente, profe. Alexandra Rodríguez, Presente, profe. Farid Profesor, Terán, presente. Creo que Juan David Rendón habló por chat. Entonces, sí está. Juan David Rendón. No, Juan David, no te escuché. Listo, gracias. Bueno, entonces ya corregimos aquí. Y Daniel Uribe. Bueno, chicos, la clase, recuerden que la clase la subimos. Aquí les voy a compartir la clase. Ustedes tienen aquí acceso a este link para ver las grabaciones de las clases. Aquí en este link están todas las grabaciones de las clases. Y ahora les va a aparecer aquí debajo donde dice tercera y cuarta semana, 1 y 8 de marzo, les aparece un documento que dice exposición de formatos gráficos. Pero se los subo ahorita que termine, bueno, pues ya que cierren unos 2-3 minuticos, les estoy subiendo el archivo. ¿Listo? Bueno, chicos, que tengan un feliz resto de día. Nos vemos el próximo jueves. Dios los bendiga. Chao, chao. chao, profe, hasta luego. Chao, profe. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Profe.